Buen día. Hoy comenzamos la última unidad temática de este diplomado en Sociopolítica del Trabajo, denominado normalización. En la presente unidad se realizará una aproximación a la normalización, el concepto como tal y cómo este se relaciona con ergonomía a nivel nacional e internacional. La unidad se estructura en 3 subtemas. El primero, que es conceptos básicos; el segundo, organismos de normalización; y el tercero, normas técnicas en ergonomía adaptadas en Colombia. Mi nombre es Sandra Liliana Joaquín y les doy la bienvenida a esta unidad. Espero que se brinden elementos teóricos y de análisis que sean aplicables dentro de su ejercicio y se les vea la utilidad. Bienvenidos. Hoy comenzamos con el subtema número 1, que es conceptos básicos. De acuerdo a su mapa de navegación, ustedes encontrarán que vamos a ver qué es una norma, qué es la normalización, cuáles son los objetivos de la normalización y la pirámide de normalización. Para poder hacer la introducción a qué es una norma, quiero partir de esta pregunta: ¿qué es una norma y para qué nos sirve? Uno podría decir que una norma es una regla la cual permite que todos tengamos un orden o que todos realicemos alguna actividad de una forma específica. ¿Cómo las normas nos ayudan a organizar la vida cotidiana o los procesos? A hacerlos más eficientes, a hacerlos más simplificados, a poder tener unificación en los criterios que nosotros realicemos. Si nosotros tomamos el concepto de norma, como se está viendo, y lo vamos a aplicar a la norma técnica, va a cumplir esos mismos elementos. Cuando nosotros hablamos de una norma, debemos definirla como un lineamiento, es decir, como una ruta de trabajo, como una ruta en la cual nosotros podemos guiarnos para poder realizar ciertos elementos o ciertas acciones. Esos lineamientos rigen diferentes conductas, comportamientos y acciones que están dentro de una colectividad o dentro de una comunidad y buscan mantener un orden. Nosotros no podemos pensar que una norma se da simplemente en el individuo, sino que también se tiene que dar en un contexto y con una comunidad específica. Cuando nosotros lo miramos de manera general, existen diferentes tipos de normas: la social, la jurídica, la religiosa, la convencional y la moral. De hecho, en el módulo anterior de legislación, ustedes vieron normatividad jurídica y esas normas estaban basadas en resoluciones, en decretos y otro tipo de jurisprudencia que se tenía. Cuando nosotros hablamos de la norma religiosa, pues estamos hablando de la conducta que se tiene dentro de una creencia. La moral va en relación a las normas éticas, las sociales a las de convivencia y las convencionales las que se pueden generar. Pero hay otro tipo de normas que se dan dentro de las organizaciones y estas son las que a nosotros en este momento nos interesan. ¿Por qué? Porque las normas y la normalización se da al interior de estas organizaciones. Ustedes habrán escuchado que existen sistemas de gestión de calidad, sistemas en gestión ambiental, sistemas en salud y seguridad en el trabajo, sistemas en seguridad informática. Todos esos sistemas que se desarrollan al interior de la organización se basan o se fundamentan en unas normas. Y esas normas permiten que las organizaciones tengan mayor calidad y mejor productividad al interior de estas. De acuerdo a la guía ISO del 2004, una norma se define como un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido. Es importante tener en cuenta estos dos elementos: uno, que es un consenso, y otro, que es aprobado por un organismo reconocido. Cuando hablo del consenso, quiere decir que las diferentes partes interesadas están de acuerdo con lo que define la norma. Y cuando todas las partes interesadas están de acuerdo con lo que se establece, se genera una aprobación por un organismo reconocido. En el módulo 2 veremos cuáles son los organismos, tanto a nivel internacional o a nivel nacional, que regulan la normalización. No obstante, al finalizar esta unidad, vamos a ver la pirámide de normalización,
la cual nos establece que hay unas normas regionales, otras internacionales y otras a nivel empresarial, la cual profundizaremos más adelante. Es de uso común. ¿Qué quiere decir? Que puede ser utilizada por toda la comunidad. Y repetida es que se puede utilizar las veces que se requieran y de la forma en como está establecida. ¿Para qué? Para poder tener un grado óptimo de orden, es decir, para lograr estandarizar algún tipo de acción, pero esto tiene que estar dentro de un contexto determinado, es decir, se tiene que aplicar de una forma específica. Esa sería la generalidad de la norma, pero ahora vamos a hablar de la normalización. Uno pensaría que la norma y la normalización son dos elementos o dos palabras sinónimas. Sin embargo, la normalización o la estandarización, como se conoce, es una actividad, ya no es un lineamiento como se establecía en la norma y como se explicaba previamente, sino aquí es una actividad que establece una serie de disposiciones, de requisitos, de alcances, de objetivos que son de uso común, es decir, que lo van a usar muchas personas, diferentes partes interesadas, es repetida, es decir, que se va a dar o se presenta en varias oportunidades y lo que busca es dar unas orientaciones dentro de la organización. Ya vamos a ver que la normalización o las normas técnicas no son de obligatorio cumplimiento, sin embargo, sí brindan unos elementos de análisis que permiten mejorar los procesos. Esa normalización consta de unos procesos, uno que es una formulación. Esa formulación quiere decir que parte desde una situación de análisis. Después de que se tiene esa situación de análisis, pasa por un consenso, hay una aprobación, pasa posteriormente a una publicación y luego a una implementación propiamente de la norma técnica. Entonces, es importante tener en cuenta que la norma es el alineamiento, pero la normalización es la que regula esa norma a partir de la formulación, la publicación y la implementación de esta. Cuando yo voy a hablar de la normalización, debo hablar de 4 principios básicos. Uno, que es un documento voluntario, como lo mencionaba anteriormente, no es de obligatorio cumplimiento. Segundo, es elaborado por consenso de las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Puede ser el gobierno nacional, la empresa, la academia, entidades científicas, las personas comunes, y todas ellas hacen parte de ese grupo de consenso. Se habla del consenso porque no es todos deben estar de acuerdo en relación a lo que se está estableciendo. Se basa en resultados, ¿qué quiere decir? Que no surgen de la nada, sino de previo análisis. Hay unos resultados previos, los cuales se socializan, hay un componente científico que lo regula y claramente está aprobado por un organismo reconocido. Como les dije, más adelante en el módulo 2 nos centraremos en organismos. ¿Cuáles son los objetivos de la normalización? Los objetivos de la normalización son simplificar, unificar y especificar. Cuando nosotros hablábamos al principio de para qué nos servía una norma, todos decíamos que lo importante es que todos estemos manejando el mismo lenguaje, que sea fácil de aplicar esa norma y que sea muy específica. Esos son los mismos objetivos en la normalización. Nosotros buscamos que las normas simplifiquen las acciones, unifiquen los criterios y haya mayor consenso y especifique al tema específico, al tema que uno quiere abordar. Entonces es importante identificar esos 3 elementos dentro de los objetivos de la normalización. Llegamos en este punto a nuestra pirámide de normalización. Acá también quiero hacer una apertura porque de aquí surge una de las actividades que ustedes van a desarrollar dentro de su curso. Acá tenemos normas internacionales, normas regionales, normas subregionales, normas nacionales y normativa en asociaciones o empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, desde una asociación o una empresa, contamos con un grupo de normas. Ese grupo de normas puede ir desde el reglamento de trabajo hasta una acción o un procedimiento que se dé dentro de un estándar o dentro de un sistema que tiene establecido.
Hay unas normas nacionales, que para nuestro caso es el INCONTEC, con otros organismos, unas normas subregionales y unas normas internacionales, que son las de máximo nivel, como la ISO. Cada uno de ustedes encontrará de pronto cuando dice NTC o ISO, eso corresponde a una pirámide de normalización. En la actividad que se tiene establecida, es importante que ustedes identifiquen el alcance y cuáles serían los organismos que conforman estos niveles de normalización. En este punto, también es importante saber que la normalización tiene diferentes campos de actuación o de aplicación en el sector industrial y de manufactura, en la construcción, en servicios, en comercio, en actividades primarias. Es por eso que es importante la aplicación de las normas o de la normalización para la generación de estos procesos y cómo estos procesos se pueden hacer mucho más eficientes buscando la productividad y la calidad dependiendo de lo que queramos analizar. Con estos campos de aplicación damos cierre a este primer video y iniciaríamos con la unidad 2. Espero que las actividades programadas dentro del aula, como el taller que se tiene establecido, ayude a la apropiación de este conocimiento. Espero que tengan un muy buen día y gracias por la atención.